Ahora, hermano, vamos nuevamente a la carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Este día vamos a leer los versículos, gracias hermano, los versículos 4 y 5. Repito, carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 4 y 5. Leemos su palabra, así sentadito hermano, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Padre, gracias nuevamente y desde lo más profundo de nuestro corazón por regalarnos estos versículos, Señor. Le suplico, Padre Santo, que yo no sea el que estorbe el propósito que usted tiene para regalarnos la enseñanza de este día. Que su Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine. Que mi mente, Señor, sea despejada de toda tiniebla y pueda disponer mi corazón para guardar su palabra y para anhelar ponerla por obra. Se lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es: Nada es vano si estamos en Cristo. Recordemos, hermanos, que cuando comenzamos este capítulo 3, hay un calificativo para la iglesia de los Gálatas, y es que son insensatos. No en el sentido que son faltos de sabiduría, sino en el sentido de que están desobedeciendo después de que se les ha presentado a Cristo como el único que les puede hacer llevado, que les puede hacer ver como agradable ante los ojos de Dios, sin la necesidad de pasar por la circuncisión, sin la necesidad de cumplir la ley, sin la necesidad de seguir pensando que tienen que llegar a aquello que para los Gálatas, no siendo del pueblo escogido de Dios, no siendo judíos, tengan necesidad de cumplirlo. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para el pueblo judío. Gálatas de aquel tiempo ni para nosotros. Para nosotros ahora, por la misericordia de Dios, lo único que es dado es la gracia. ¿Para qué? Para poder ser recibido, para poder volver a estar en esa relación de paz, en esa relación de armonía con nuestro Dios y poder ser a la vez, ser coheredero con Cristo. De tal manera que cualquier culpa pasada, presente o futura, por la sangre de Cristo es perdonada y nosotros somos declarados justos, somos declarados limpios. Entonces, como los Gálatas estaban prestando sus oídos, abriendo sus oídos a lo que les estaban diciendo los judaizantes, aquellos que iban detrás de Pablo para desacreditar la obra de Cristo, por eso les dice que son insensatos y les hace ver que realmente todo lo que ellos tienen no ha llegado por lo que han hecho, sino simple y sencillamente por abrir sus oídos, por abrir su corazón a la fe en Cristo. Y les hace ver además que el tiempo de la ley ya pasó, en Cristo se ha cumplido todo. La ley solamente era el auxiliar mientras Cristo llegaba, y Cristo ya vino y fue crucificado. Pero también Él los confronta. Estos primeros 5 versículos es el señalamiento, es la confrontación directa de Pablo. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos para los que ya somos padres de familia. Nosotros les decimos, bueno, lo que estás haciendo no es lo que yo te enseñé. Y si nosotros somos buenos padres, posiblemente nos vamos a atrever a decir, no sos digno de ser mi hijo. Entonces Pablo, como espiritualmente, porque a él se le encomendó el llevar la palabra, el llevar el conocimiento de Cristo a los gentiles, después de haber tenido ese encuentro con Cristo allá que se describe en Hechos, entonces él tiene autoridad sobre las iglesias, una autoridad recibida directamente de palabra de Cristo cuando se le apareció. Entonces por esa razón es que él los confronta, él los señala, les señala el error en el que han caído. Pero
luego vemos que en estos versículos 4 y 5, él profundiza un poco más y dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pero hermano, sucede que en Cristo ninguna experiencia que nosotros hayamos tenido, ningún conocimiento, ni alguna vivencia, nada de lo que pasa en la vida del cristiano es vano. Todo tiene un propósito. Pablo en un momento está haciendo referencia, y usted lo puede revisar, hermano, con tiempo o en su casa, a lo que está descrito en el capítulo 14 del libro de Hechos, donde Pablo relata que en algunas ocasiones él ha sido apedreado, en algunas ocasiones él ha sido señalado, a él se le levantaron turbas, grupos de personas que se dejaron engañar, que fueron persuadidas para ir en contra de lo que él estaba enseñando. Entonces, y así Pablo en otros capítulos de Hechos y en otras cartas, él hace ver por todo lo que ha pasado y recordando lo que Cristo le dijo a Ananías, que le era necesario saber cuánto había de padecer por causa de su nombre. Entonces, si nosotros hacemos un poco de historia a lo que pasó en nuestra familia o con nuestros parientes o con nuestros amigos, cuando comenzamos nuestra vida de cristiano, muchos se reían. Muchos nos dijeron, están locos. Y con aquellos que éramos amigos y compañeros de vagancia, nos expresaron palabras fuertes, con un solo propósito: apartarnos. Pero más grandes y más maravillosas son las experiencias que hemos tenido en la vida cristiana, que hemos tenido en ese encuentro con Cristo. Veamos entonces la primera. Acompáñenme por favor a lo que dice Romanos en el capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, por la misericordia de Dios, que es quien nos envía, es quien nos traslada al reino de Cristo, nos saca del dominio de Satanás, nos limpia de toda culpa, nos declara justo, pero pasamos a una relación de paz. Una paz que nosotros perdimos cuando Adán pecó allá donde fue puesto en el Edén, porque decidió cerrar sus oídos a la comunicación con Dios. A partir de ese momento entra el pecado al mundo y cada uno de nosotros no nos podíamos acercar a Dios, ni en su pueblo escogido, para quien primeramente vino Cristo, ni nosotros, a quien nos alcanzó su palabra por el endurecimiento de ellos. Pero entonces viene Cristo y nos declara limpios y entramos en esa relación de paz. Si usted se acuerda, hermanos, ¿qué es lo que más anhelábamos nosotros, para los que ya pasamos de 40 años? ¿Qué es lo que más anhelábamos en nuestro país? Por lo menos de palabra, que se firmara un acuerdo de paz cuando los militares y los guerrilleros se enfrentaban. ¿Sí o no que es lo que nosotros anhelábamos? Que después hayan surgido cosas, igual surgen en la vida del cristiano, no de la mano de Dios, sino de la dureza de nuestro corazón. Debemos nosotros de vivir
cuando Cristo llega a nuestras vidas. Pero por Cristo estamos en una relación de paz con nuestro Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios, porque Dios ya no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Entonces, no, la experiencia, lo que nosotros vivimos en Cristo no es vano. Y por eso es que Pablo les pregunta a los Gálatas: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, pero resulta que no es en vano. Los de la iglesia de Galacia, ellos, una parte de esta iglesia había sufrido persecución. Entonces a eso le dice Pablo: miren, no ha sido en vano. Y es que, hermanos, nada de lo que se vive en Cristo, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, es en vano. ¿Quieres saber por qué? Avance siempre en la carta a los Romanos y vea lo que dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos, y el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada, hermano. Todo tiene un beneficio. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros, siendo cristianos, por las dificultades que pasamos, por los momentos difíciles en nuestras vidas, en nuestros corazones, crece la necesidad de conocer más a Dios y de servirle más? ¿Cuántos de los que ahora estamos en los ministerios dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, estamos ahí porque Dios nos sacó de la pasividad, porque Cristo nos sacó de la pasividad por un momento difícil? Ya éramos cristianos, ya nos congregábamos, pero ahí estábamos tranquilitos en la silla. Surgió algo, Dios obró en nuestras vidas de tal manera que le pudimos conocer un poco más, nos dimos cuenta de su grandeza y que dijimos: Señor, te voy a servir. Cada uno de los que estamos aquí, si nos hemos llegado hasta este momento de decir: a las 5 debo de estar en el tabernáculo de Tierra Blanca, es porque algo nos ha traído. Nada es en vano. Nuestro corazón, hermanos, se resiste. El mejor de los cristianos, el más maduro espiritualmente, siempre va a tener un distractor. Eso pasaba en la iglesia de los Gálatas. El distractor de ellos, quien les estaba hablando al oído, repito, eran los que querían hacerlos llegar a algo que para ellos era desconocido, porque ellos no sabían nada de cumplimiento de la ley. Ellos no sabían nada sobre circuncisión, pero sí tenían conocimiento de Cristo. Igual nosotros. No tenemos nada que ver con la ley, estamos a más de 2000 años. Y ajenos, pero por esa relación espiritual, por esa descendencia espiritual que tenemos con el Padre de la fe, que es Abraham, y por haber sido derramada la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados, estamos en esa relación de paz, de tal manera que todo lo que llegue a nuestras vidas será para bien, porque nosotros nos resistimos. Yo puedo decir que soy un gran cristiano, pero llega un momento en que la palabra de Dios me confronta y no me agrada, hermano, porque a nadie, a ninguno, por lo menos a mí, no sé a usted, a nadie le agrada la confrontación, porque todos creemos que en lo que hacemos lo mejor, y que para aquello que nos disponemos somos excelentes. Pero en estas cosas Dios siempre tiene un propósito: llevarnos a cosas más grandes, darnos crecimiento para que le sirvamos más. Entonces nada es vano. Segundo elemento, la reconciliación. Repito lo que pasaba cuando Dios podía hablar directamente con Adán. Luego se da cuando es necesario que Dios hable por medio de los profetas y los sacerdotes que presentaran los sacrificios para tratar de agradar a Dios.
Pero ¿quién es el que realmente nos reconcilia? ¿Quién es el que nos lleva a esa experiencia maravillosa de volver a sentirnos cómodos, de volver a sentirnos en confianza, de volver a sentirnos seguros, de tener la certeza, de tener la seguridad de que al morir vamos a resucitar porque Cristo resucitó? Veamos lo que dice Colosenses. Vaya hasta la carta a los Colosenses, por favor. En el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 21. Perdón. Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13, perdón, hermano. Versículo 13 de la carta a los Colosenses. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Al 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojándola a los principados, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga bien, no solo nos ha llevado a una relación de paz con Dios, sino que también nos ha garantizado una vida. Dice, os dio vida juntamente con él. Pero había algo que nos señalaba. Más de una vez, y lo traigo nuevamente, le he dicho, ¿qué puede sentir una persona que está condenada en una cárcel, pero de repente de libertad? Pero demos un paso más. Le dan su carta de libertad y va al archivo de centros penales y se da cuenta que él no existe en ese archivo. No hay nada. Aquella foto que le tomaron antes de llevarlo a la cárcel y aquel documento que se guardó donde estaba la memoria de él, en la que cualquiera se lo podía sacar y decirle, papito, andas en la calle, pero aquí consta. Pero vea lo que dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Anular es hacer desaparecer. Yo debo en la tienda y de repente el dueño dice, aquí está tu libreta, borro todo esto. Es lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros, hermano, con cada uno de nosotros. Pero aparte de que le hizo borrón y cuenta nueva, dice que lo exhibió. A todos aquellos que nos podían señalar, se los quitó y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces cuando Cristo extiende sus brazos en la cruz y exclama por última vez, desapareciendo la vida de ese cuerpo físico y entregando su espíritu a Dios, para nosotros no hay nada. Así como las personas que pudieron ver a Cristo crucificado públicamente, así como los judíos lo exhibieron, como los soldados romanos lo exhibieron en esa cruz, a él, y le pudieron ver en esa misma muerte. Así en el momento en que él triunfa sobre la muerte, cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, también hemos triunfado. Y fuimos exhibidos públicamente, porque ahora estamos en el cuerpo de Cristo.
Entonces vamos de nuevo a la pregunta que Pablo hace en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, ¿alguno de nosotros se atrevería a decir que lo que hemos vivido, que aquellas cosas por las cuales hemos pasado, buenas o malas, o sea, en el entendido que nos gusten o no nos gusten, pero dentro de la vida del cristiano, ha sido en vano? Yo no me atrevo, hermano, no sé usted, pero para mí no ha sido en vano, en lo absoluto. Así. ¿Sabe por qué? Porque la victoria de nosotros está asegurada. La victoria de nosotros está garantizada. Somos salvos. Somos declarados sin culpa. No debemos nada. Podemos deberle al banco. Pero y si a Dios le place, hermano, y esta noche nos llama a su presencia, déjeme decirle que las deudas están aseguradas. O sea que ni mal recuerdo siquiera vamos a dejar. Pero ni a nuestra familia, ni a las esposas, ni a nuestros hijos les van a cobrar. Vea qué maravilloso obra Dios en nuestras vidas. Entonces repito, ¿habrá algo en vano? ¿Habrá algo que no tiene provecho en la vida del cristiano? En lo absoluto, hermano. Todo tiene provecho. Lo que vivieron los Gálatas en Cristo no fue en vano. Lo que estamos viviendo nosotros, lo que hemos vivido y lo que nos falte por vivir, no será en vano. Hace mes y medio más o menos, si mal no recuerdo, murió un hermano que fue mi compañero en el colegio de teología. Y fíjese que siempre que hablé con él, en vez de fortalecerle, él me fortalecía a mí. Vea la enseñanza de aquel que realmente está en Cristo. Y una noche, un día antes de que él falleciera, hablé con él y me dice: Leo, ¿cómo está? Hermano, me dice: en mi cuerpo siento el dolor, pero en mi corazón tengo paz, porque ahí está Cristo. Miren, me dejó frío, hermano. Y luego en el día del entierro pude escuchar las palabras del pastor donde él se congregaba, y me terminaron de dar aliento, porque en ningún momento se sintió triste. O sea, todo lo que vivió en su cama hospitalaria, lo vivió en Cristo. Pablo mismo dice que él no sabe si en la carne o en el espíritu. Él conoce a alguien que fue al tercer cielo. Resulta que, hablando una vez con un pastor a quien le tengo mucho aprecio y sé que es de las personas que realmente estudian la Biblia, él me compartió una enseñanza. Dice que cuando Pablo habla de esa persona que fue al tercer cielo, posiblemente es cuando a él le dieron una golpiza de tal manera que lo dejaron inconsciente. Entonces, hermano, pero ni esos golpes ni los latigazos quitaron de su corazón el gozo. Lo mismo debe ser para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no solo nos limpió, sino que borró las cuentas de nosotros y nos exhibió públicamente limpios. Entonces, nada es en vano, en lo absoluto, nada es en vano. Entonces, en el versículo 5 de este tercer capítulo de la carta a los Gálatas, si regresamos nuevamente, hay otra interrogante. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Suministrar es dar lo que hace falta. ¿Qué le hace falta al pecador? ¿Qué le hace falta al condenado? ¿Qué le hace falta al culpable? ¿Qué nos hacía falta a nosotros antes de llegar a Cristo? Perdón. Eso nos hacía falta. Nos hacía falta que nos quitaran las manchas del pecado. Pero también nos hacía falta disfrutar de todas las bondades que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de Cristo. Hermano, el simple hecho, si lo queremos ver como un simple hecho, como tropezarnos en la mañana
y que en vez de tener una mala expresión, podamos decir, gracias Señor, porque me tropecé, pero no me reventé la frente. ¿Verdad que es algo grande en la vida? Eso es ser cristiano. ¿Cuántas personas pueden dar testimonio de las maravillas que Cristo ha hecho en su vida? Les comparto una que posiblemente a usted le va a parecer nada, pero a mí algo grandísimo. Yo tenía una mirronchita hacia un lado de la oreja, a la que nunca le ponía atención, y lo digo sinceramente, por necedad de mi esposa tuve que ir a San Salvador, y por terminar de complacerla. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa? Que esa ronchita a la que por 3 o 5 años no le puse atención, era un cáncer invasivo de la piel. Solo Dios lo puede hacer. Cuando me dieron el resultado, el doctor que me operó y quien hizo la biopsia dice que el corte fue hecho en bordes limpios, pero el que me operó, hermano, él no hizo la biopsia antes. No. Yo le dije, él me dijo, tengo 3 maneras de tratarlo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Antes de venir aquí, yo le pedí a Dios que guiara las manos de quien me iba a tocar. Lo que usted quiera, dele, que aquí estoy. Entonces, vea cómo Dios obra en nuestras vidas. Y esas son las experiencias que nosotros tenemos como cristianos para crecimiento, pero que eso solo ha sido posible por una razón: el oír, la fe. Nada opera en nuestras vidas. No hubiésemos podido decir nosotros hace mucho tiempo, con la facilidad que lo podemos decir ahora, y sobre todo con la seguridad que podemos decir ahora, que somos hijos de Dios, que no tenemos culpa, y que cualquier cosa que nos llegue, si en verdad amamos a Dios, todo tiene un propósito para bien. Entonces, nada, hermano, repito, nada de lo que se vive en Cristo es vano. Lo mismo era para los Gálatas. Todo lo que ellos habían pasado y todas las obras que Cristo había hecho en la vida de cada uno de ellos, era sin un propósito. Lo vano no tiene propósito, lo vano es irrelevante. Pero le repito, en Cristo nada es sin propósito. Si nosotros no le misericordia de Dios, y si tenemos la seguridad que cuando pasemos por ese proceso, por ese momento de entregar nuestra vida, de morir, de que nuestro cuerpo vaya a la tierra, si es que Cristo no viene antes y nos encontramos con Él en las nubes, vamos a llegar a ese momento con una seguridad que el poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que nos va a resucitar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido declarados justos por la sangre de Cristo.